Damos gracias a Dios en este día que hemos podido llegar a la casa de adoración y es un honor y privilegio dirigirme a todos ustedes en este día, el último domingo, el último día del Señor del año 2020. Es muy especial que el Señor nos ha hasta aquí nos ha llevado, nos ha guardado y podemos no solamente contar de que hemos sido librados del mal físico, pero podemos contar de la bendición de Dios en nuestra vida al ser transformados a la imagen de Cristo. Eso celebremos con alegría, eso celebremos con gozo, que Dios le haya placido a cada uno de nosotros poner la imagen de su Hijo Cristo, para que en esta vida nosotros, hombres y mujeres pecadores, podamos asimilar a la persona, el unigénito Hijo de Dios. Vamos a orar en estos momentos para así presentar la palabra de Dios y así oramos por todas las necesidades. Padre Dios, en estos momentos te agradecemos que nos bendices y obras para siempre, Dios, tu bendita voluntad. Gracias, Dios, que en estos momentos nos complacemos con los ángeles, con los demás hermanos, con las huestes celestiales, al cantar, al leer tu palabra, adorar tu nombre juntos, reconociendo que tú eres digno de alabanza, que tú eres digno de adoración, de toda nuestra atención, de toda nuestra devoción. Gracias, Dios. Gracias que has redimido para ti un pueblo que te adora en espíritu y en verdad. Dios, te pedimos y te rogamos por aquellos que necesitan consolación. Te pedimos, Señor, que por medio de las manos y el afecto de la iglesia de Cristo Jesús aquí en la tierra puedan ser consolados, aparte de ser consolados por el Consolador, tu Espíritu. Dios, te rogamos que esta misión de tu iglesia aquí en la tierra sea llevada a cabo cada día más y más. Que la gloria de Cristo sea enseñada, que el temor de Dios sea manifestado en gran manera por aquellos portadores de tu palabra, por aquellos predicadores y aquellos que discipulan a niños, ancianos, a jóvenes, para la gloria de tu nombre. Gracias, Dios. Te pedimos, Dios, en este día que traigas sanidad a aquellos cuerpos necesitados, aquellos cuerpos que conocemos, que nos agobian saber, Dios, que están en enfermedades. Te pedimos, Señor, por tu misericordia por ellos. Y también, Dios, te pedimos que traigas una visión clara de quién es tu Hijo Jesús aquí en la tierra. ¿Qué significa que Cristo Jesús es el único nombre dado a los hombres por el cual podamos ser salvos? Ayúdanos, Dios, a descubrir el mensaje más importante de nuestra vida, Dios, y que sea usado para tu gloria, para llevar este mensaje a muchos que sabemos que van a ser redimidos en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén. Muy bien, qué bendición el tema de este día. El título del mensaje se llama El mensaje más preciado, y eso lo vamos a ver en Hebreos capítulo 1. Vamos a estar viendo este pasaje de 4 versículos, los primeros 4 versículos de Hebreos capítulo 1, y ahí vamos a ver este mensaje que Dios ha hablado en nuestras vidas. Dios ha traído un mensaje. Entonces quiero leer
estos primeros 4 versículos y ya entonces vamos a entrar en el mensaje. Dice así la palabra de Dios, Hebreos capítulo 1, versículo 1. Dios, habiendo hablado muchas veces de muchas maneras en otros tiempos a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Hoy vamos a ver que Dios nos ha hablado y ha hecho claro y evidente su mensaje, apuntándonos a su Hijo Jesucristo. Vamos a ver 3 razones por las cuales nosotros debemos de escuchar este mensaje. 3 razones por las cuales este mensaje debe de ser lo más preciado para nuestras vidas. Dice la palabra de Dios que de la abundancia del corazón habla la boca. Y ese versículo que nuestro Señor Jesucristo lo enseñó es tan interesante porque lo ponemos en práctica y escuchamos lo que la gente habla y lo que la gente dice y lo que la gente está motivada a conversar, y escuchamos miedo, escuchamos tensiones, escuchamos ansiedades, escuchamos una variedad de cosas, especialmente en estos días. La pregunta de este día es, ¿qué es lo que estamos hablando? ¿Qué es lo que estamos reflejando cada vez que nosotros hablamos? Obviamente lo que está en nuestro corazón. Pero ¿por qué no es para el cristiano? ¿Por qué no es para la persona que ha confesado a Cristo como su Salvador? La persona que clama y dice que ha sido redimido por el Cristo mismo, que ha sido comprado con precio de sangre. ¿Por qué no es para esa persona el mensaje de Cristo lo más importante para hablar? Porque es como una tensión de que vamos a hablar del Señor y es algo como un poco incómodo, como que es algo que no nos llama tanto la atención, al menos que tengamos un cierto formato de iglesia, estudio bíblico. El mensaje más preciado para nuestras vidas debe de ser lo que más hablamos, debe de ser lo que más conversamos, lo que más ánimo y pasión sentimos, lo que más nos lleva a nosotros a buscar. Ese mensaje es el que yo quiero hablarles en este día. El mensaje más preciado, el mensaje de Dios para el ser humano, el Dios creador para el ser humano criatura. Ese es el mensaje que vamos a ver en este día. Dios, habiendo hablado en el versículo 1 de muchas maneras, habiendo hablado muchas veces, Dios, la única fuente verdadera. Si nosotros queremos saber y entender de dónde vienen las cosas, de dónde proceden las cosas, de dónde viene todo lo que es verdadero, sabemos que hay una fuente que es fidedigna, una fuente absoluta, una fuente que no puede ser derrotada. Es Dios. Dios es la fuente, la base, el sujeto de la revelación.
Dios habiendo hablado muchas veces. Esto es lo que habla el autor del libro de los Hebreos, que no sabemos quién fue la persona que el Espíritu de Dios utilizó, pero sabemos que esta persona estaba dotada por el conocimiento de la palabra de Dios, pues comprueba una y otra vez que Jesucristo es el Mesías, el mensaje de Dios que ha estado siendo revelado por las páginas de los rollos, las páginas de los libros. 39 de los 66 libros de la Biblia son del Antiguo Testamento y 31 de los 40 autores están en el Antiguo Testamento. Y todos estos de lo que están hablando lo podemos resumir, lo podemos llevar hacia una persona solamente. Y es lo que el autor de Hebreos nos está llevando a conocer. Hay una persona que llena la descripción de todas las profecías de la palabra de Dios hacia una salvación, hacia alguien que iba a venir. Habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos a los padres por los profetas. Esto lo hizo Dios en persona. Esto lo hizo Dios por medio de profecía. Esto lo hizo Dios por medio de salmos, por escritos. Dios estableció en el Antiguo Testamento lo que sería cumplido con validez, con testimonio, con verificación en el Nuevo Testamento. Dios comenzó a hacer una revelación en el Antiguo Testamento que culminó en el Nuevo Testamento, en la persona que se trataba toda su revelación. Estuvimos viendo la semana pasada acerca del logo, acerca de la persona de Cristo. La persona de Cristo, la palabra de Dios viva para el ser humano. ¿Cómo sabemos que podemos confiar en Cristo? Por todo lo que fue predicho por todos los profetas. Cristo cumple las profecías en una sola persona, en 33 años, 34 años de edad que estuvo nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra. Él es la persona que cumple todo esto. Entonces, lo importante de ver el testimonio, los testigos, no solo los presentes, sino los pasados, de años y años, siglos, incluso 1000 años, 1400 años antes. Son muchos autores. La palabra de Dios contiene 40 autores por un espacio de tiempo de 1500 años. Es muy imposible que se pusieran de acuerdo. Diferentes lenguas, diferentes países, diferentes trasfondos, diferentes contextos, 1500 años, para que este libro que nosotros llamamos Biblia nos enseñe, nos compruebe que no simplemente nació un hombre en Belén de Judea y que hubo una manifestación cósmica en los cielos. No simplemente ocurrieron ciertas cosas en la vida de este hombre, sino que fue predicho por miles de años antes y que cumplía exactamente las profecías de este hombre. El testimonio del pueblo, la rebelión, la liberación, el sistema de sacrificio que Dios estableció, todo esto lo vemos en el Antiguo Testamento, el pecado, cómo Dios trató el pecado, los testimonios. Dios escoge vasos de barro para traer su revelación y Dios lo hizo por medio de todos estos profetas, que dice Primera de Pedro 1:10 acerca de esta salvación, los profetas que profetizaron de la gracia que vendría a vosotros, diligentemente inquirieron e indagaron, procurando saber qué persona o qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo dentro de ellos al predecir los sufrimientos de Cristo y las glorias que le seguirían. Esto es
maravilloso comprenderlo con tal claridad. Los profetas alumbraron con la luz en la oscuridad, como alumbran las estrellas en la noche, pero Cristo Jesús alumbró como alumbra el sol en el amanecer. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Eso dice en el versículo 2 de nuestro texto. La revelación continuó. No hubo una pausa, no hubo una desviación. La revelación de Dios continuó por medio de su Hijo y nos ha hablado en el Hijo que aclara todas las cosas. La revelación del Antiguo Testamento solo tiene sentido en la consumación del Hijo. Note que Dios continuó hablando, pero por el Hijo y los que Él escogería después. Ningún profeta escogió a otro profeta para seguir hablando. Dios escogió a cada uno de los profetas, pero cuando vino Cristo, Cristo escogió a los suyos, porque Él es Dios. Los verdaderos apóstoles son los que conocieron a Cristo en persona y fueron enviados por Él. Esto incluye al apóstol Pablo, que lo conoció ya resucitado y fue el último apóstol. Notemos algo en el tiempo. En estos postreros días se refiere a los días de Cristo, a los días de ahora, a estos días de salvación. Cristo es el mensaje de Dios y Dios está haciendo algo muy especial desde los días de Cristo. ¿Qué está haciendo? Salvando a un pueblo para Él. Ahora, pensemos, porque lo hemos estado hablando todo este año acerca del arca de Noé. Miremos el arca de Noé. ¿Cuál fue el mensaje del arca de Noé? El juicio de Dios que raería toda la tierra. Miremos el arca, vemos la salvación junto con el juicio. Nosotros estamos mirando el arca e inmediatamente vemos la salvación. Pero la razón de por qué existe esa salvación es porque viene un juicio. Dios proveyó por medio del profeta Noé un mensaje de salvación. El juicio iba a suceder. El juicio era inevitable. Lo que hacía el mensaje, lo más preciado, es que el juicio viene. Nadie se quería subir a esa arca, nadie se quería entrar en esa arca, al menos que comprendiera que era verdad, que había un juicio que iba a venir. Quienes creyeron en la palabra de Noé se subieron al arca y confiaron en el arca, que era suficiente para librarlos del juicio. Esto sucedió con 8 personas, Noé y su familia. Pero por todo ese tiempo, 100 años, poquito más de 100 años, Noé predicó, enseñó acerca de este juicio. Y ese es el tiempo en que estamos viviendo. El tiempo de los días de Noé, donde estamos enseñando el temor de Dios, donde estamos enseñando que hay un juicio. El propósito de Cristo es similar al del arca. Cristo es la salvación anunciado por los muchos profetas. Cristo es ese cumplimiento del arca. El juicio va a suceder. Dios habló por los profetas para presentar a su Hijo y luego habló en Hijo para que todo el que cree no se pierda, para que todo el que cree tenga vida eterna. Jesucristo, como el arca, representa la salvación de Dios en medio del juicio. Quien quiere huir del inevitable juicio de Dios, cree en la palabra de los profetas, en la palabra de los apóstoles. Se mueven en obediencia a ser identificados en Cristo Jesús, como tomando su cruz y siguiéndole.
entran en relación íntima con Cristo Jesús, el arca de salvación, y confían que Cristo es suficiente para salvarlos. Muy idéntico al arca de Noé. Usted y yo seremos juzgados en una cosa solamente: si hemos creído la palabra de Dios acerca de su salvación. Las personas en los días de Noé fueron juzgados en una sola cosa solamente: si habían creído en la palabra de Noé. Los que no creyeron en la palabra de Noé sufrieron el juicio. Es igual en nuestros días. Es igual en nuestros días. Oigan las palabras del apóstol Juan en el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículos 18 al 19. El que cree en Él no es condenado. Esto es maravilloso, hermano. El que cree en Él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación: que la luz de Dios vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Este es el mensaje eterno de Dios. Y este mensaje es lógico, es razonable, y es para usted, y es para mí, y es para nuestros días. Este es el mensaje, el mismo que describe Pablo en Romanos capítulo 1, porque no me avergüenzo del evangelio, pues porque es poder de Dios para salvación. Este es el mensaje que nos hace a nosotros cristianos, seguidores de Cristo. Este es el mensaje que nuestros hermanos en el pasado dieron sus vidas, todos conociendo que este mensaje era verdadero, puesto los apóstoles y todos los que le siguieron después de ellos, fascinados por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, conocieron que era verdad, y lo que era verdad era justo morir por eso. El mensaje eterno lo contiene todo. Hace que nuestros días se hagan mini delante del mensaje de Dios. Se hagan bien pequeños en comparación. Hace que nuestra vida completa se haga un puntito nada más comparado con toda la eternidad, con toda la verdad de Dios. El mensaje que da sentido a todo. Este es el mensaje de Dios. Dios es el creador. Por eso la importancia de conocer a nuestro creador. Si Dios es el creador, Él tiene un mensaje para nosotros. Él solamente puede darte sentido. Solamente puede dar sentido suficiente para tu vida, para mi vida. Leamos en los versículos 2 y 3. Este es el segundo punto, el mensaje que da sentido a todo. ¿A quién constituyó heredero de todo? Y por quién asimismo hizo el universo. Seguimos en Hebreos 1, versículos 2 y 3. ¿A quién constituyó heredero de todo? Y por quién asimismo hizo el universo. Él es heredero de todo, la tierra y toda su plenitud. Y también Él hizo el universo y por Él mismo lo hizo. Note a quién y por quién lo hizo. Él es el creador. El propósito de la creación es escuchar, observar que este mundo está bien hecho. Los sistemas de este mundo son altamente brillantes, diseñados por una inteligencia suprema, la inteligencia que somos capaces de conseguir o a la capaces a llegar. Nuestra forma de ser, que somos a imagen y semejanza de Dios, representa en muchas formas nuestra bondad, nuestro amor, en nuestra forma de ver lo moral en esta vida, representa la imagen de Dios.
Los cielos proclaman la gloria de Dios y la expansión declara que Dios es sabio. La creación es el primer rollo de Dios. Dios escribió un libro cuando hizo toda la creación. Y en ese libro deja demostrado su deidad, deja demostrado su poder, deja demostrado su sabiduría para que nosotros no tengamos excusas delante de Él, para que nosotros podamos adorarle para siempre, reconociendo que es verdadero. Toda la creación ha sido heredada al Hijo de Dios. Esto es muy importante. Dios ha hecho que todo lo que fue creado, visible e invisible, sea heredado por su Hijo. Porque le agradó al Padre que su Hijo tuviera ese honor. Todas las cosas le pertenecen. Solamente por el Hijo fueron creadas todas las cosas, todo el universo. Ya que todo se trata del Hijo, no se trata de nosotros, se trata del Hijo de Dios. Imagínense que de los billones de personas que han existido en la faz de la tierra, solamente hay uno capaz de ser descrito de esta manera, heredero de todas las cosas, la razón de por qué existe toda la creación. El que contiene en sí mismo el resplandor de Dios mismo, de la gloria de Dios mismo, la expresión exacta de su naturaleza, y el que sostiene todas las cosas con la palabra, con el poder de su palabra, con la palabra de su poder. El mensaje que da sentido a todo es una persona. Es de una persona, nuestro Señor, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo. El Hijo es el resplandor de su gloria. Dice Juan, vimos su gloria, la gloria del unigénito que vino del Padre, lleno de gracia y de verdad. Él es el reflejo de la luz, comparte y representa la gloria de Dios. Él es la imagen misma de su sustancia. El que ha visto al Hijo, ha visto al Padre. Él es el complemento, lo mismo que el Padre, pero no es el Padre. Él comparte la naturaleza con Dios, pero aparte es una persona. Él es el sustentador, quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Él habla y por su palabra todas las cosas son sostenidas. Por su palabra son preservadas y mantenidas en existencia. Nuestra vida hoy día funciona por el poder de su palabra. Esto se relaciona al Creador. El Creador hizo y Él sustenta todas las cosas. Oh, ¿por qué te abates, oh alma mía? Dice el salmista. ¿Por qué te abates, oh alma mía, si te turbas dentro de mí? Si solamente lo que tengo que hacer es esperar en Dios, es confiar en Dios, es creer que Él no solamente sustenta todo el universo o todo lo que llamamos cosmos, pero que sustenta cada una de nuestras vidas. Él es el sustentador de todas las cosas. Y Él es el mediador, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo. Dios efectuó por medio de su Hijo la purificación de los pecados de todos aquellos que fueron comprados con esa preciosa sangre. El propósito del Hijo para nosotros, porque un niño nos es nacido, hijo os es dado,
el principado sobre el hombro y se llamará su nombre admirable. El propósito de este niño en Belén es para llevar a cabo un sacrificio por excelencia, un sacrificio supremo, un sacrificio de una sola vez y para siempre por la eternidad. Esto habla de muchas cosas. Esto habla que nunca volverá a suceder. Nuestra vida está escondida en Cristo Jesús y nuestro futuro eterno permanece en la persona de Cristo Jesús y en su carácter por la eternidad. Porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Dice Pablo en Romanos 11:36. Porque de Él y por Él, hablando del Señor Jesucristo, y para Él, de Él viene, es por Él y es para Él. Para sus propósitos son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Esto nos lleva al tercer punto, el mensaje que nos lleva a una verdadera adoración. Este es el mensaje de Dios, el mensaje que es supremo a todas las cosas, el mensaje que es eterno, el mensaje que da sentido a toda nuestra vida, a toda nuestra existencia, y nos lleva a una verdadera adoración. Dios dijo que Él está buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Y solamente los que son dados por el Padre pueden adorar a Dios en espíritu y en verdad. Y aquí vemos la adoración. Al final del versículo 3 y el versículo 4. Se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Luego de haber presentado sacrificio como sumo sacerdote, nuestro Señor se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Esto implica la resurrección y ascensión de nuestro Señor Jesucristo. También al sentarse implica la indicación de haber concluido con su labor aquí en la tierra, de haber concluido con su labor como sumo sacerdote. Está a la diestra de Dios, igual a Dios. Y para uso de comparación, el ser humano, Cristo, que está sentado a la diestra de Dios, siendo Dios, es coronado con un nombre más excelente que los ángeles. Y ese es el versículo 4. Hecho tanto superior, siendo mejor que los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Este es el nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre del Señor Jesucristo se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Oh, Él es la razón de todo. Todas las cosas por Él fueron hechas. Él es el alfa y el omega, el león de la tribu de Judá, la raíz de David, el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él es el príncipe de paz, el admirable consejero, el todopoderoso. Oh, vengamos y adoremos y nos postremos delante de Dios junto con los ángeles, junto con los seres celestiales. Que confesemos con nuestra boca que Jesús es Señor, no solo como un rito para llevarnos a salvación, sino como una realidad en nuestras vidas, que Él es nuestro Señor, y nos postramos a Él y creemos en nuestro corazón que Dios verdaderamente le resucitó de entre los muertos. Y nos unimos con el salmista. Bendeciré al Señor en todo tiempo y continuamente estará su alabanza en mi boca. Y el Señor me gloriaré
se gloriará mi alma. En el Señor me gloriaré en mi alma. Él es el anunciado por los profetas. Él es el testificado por los apóstoles. El amado Hijo de Dios es el gran profeta, quien revelaría que Él es la razón de todas las cosas creadas. Todo fue hecho por medio de Él y para Él. El amado de Dios, siendo puro, propició por los pecados de aquellos que le recibieron. Él se ha sentado a la diestra de Dios, llevando un solo sacrificio suficiente para siempre en sí mismo. Este amado heredó nombre, título que es sobre todo nombre, el nombre del Señor. Esto es amo, soberano. ¿Pueden otros decir que Jesús es el Hijo de Dios? La respuesta es no. No pueden confesar que Jesús es Dios. No pueden confesar que Jesús es el Señor. No lo pueden hacer de corazón, puesto no es dado del Espíritu. Solamente que sea dado del Espíritu, ellos y cada uno de los que hemos sido redimidos, podemos confesar esto delante de Dios. ¿Se acuerda de Mateo capítulo 7 cuando vienen a Jesucristo a decirle, Señor, Señor, en tu nombre hicimos esto, sanamos enfermos, reprendimos demonios, hicimos todas estas cosas? Le están diciendo Señor a Jesucristo, mas sin embargo nuestro Señor le dice, apartados de mí, yo nunca los conocí, hacedores de maldad. Por eso hay una relación muy importante aquí, hermanos, en este mensaje. Si verdaderamente es algo real en nuestra vida, que sea lo que emana de nuestro corazón. Tienes toda tu confianza que Dios levantó a Jesucristo de entre los muertos y que toda la realidad que implica esto es una verdad absoluta, que Dios haya validado el sacrificio de Cristo Jesús en la resurrección. Hoy es el día de salvación, glorioso día. Hoy es el día de reconocer que hemos pecado delante de Dios y que necesitamos esta salvación. Dios, habiendo hablado por los profetas, ahora ha hablado en su Hijo. Únete a la voz de los seres celestiales. Unámonos a la voz de los que anunciaron a los pastores. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz. Buena voluntad para con los hombres. Unámonos con ellos. Contemplemos su hermosura en su majestad. Él reina y se vistió de majestad para que nosotros pudiéramos ver estas magnificencias. Poderoso es Dios en las alturas. Escucha hoy su voz. Escuche su buena noticia. Escuche su mensaje. Deje de escuchar el falso evangelio de cómo puedo yo con mis propios esfuerzos llegar a Dios. ¿Cómo puedo yo con mis propios créditos ganarme el cielo? Deje de confiar que en la tradición protestante o en la tradición católica que le aseguró una salvación mediocre, que en su corazón no tienes paz. Deje de confiar que hoy das cuenta delante de Dios y delante de su presencia, que en sí estamos completamente al descubierto delante de Él. No te estoy diciendo que consideres el Evangelio. No sería justo. Nuestros hermanos en el pasado no hablaron en forma de considerar y por eso perdieron su cabeza y por eso fueron crucificados. No les estoy diciendo que consideren esta verdad. Le estoy rogando que corran a Jesucristo. Le estoy rogando que vayan hacia
arca de salvación, que corran hacia el arca, que entren como Noé había establecido que por medio de esa arca serían salvos. Hoy por medio de Jesucristo seremos salvos. El Evangelio es un mandato de Dios y es para que todos nosotros rindemos cuentas delante de Dios si hemos obedecido su mandato o no. Alguien diría mejor sería que Dios abriera los cielos y nos gritara a gran voz y nos dijeran: pueblo, sean salvos. Mas sin embargo esto sucedió cuando su Hijo Jesús estuvo aquí en la tierra. Habló en presencia de testigos. Cuando fue bautizado: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A él oíd. Entendamos, ha hablado su Hijo. Ya no habló por medio de ningún profeta. Ya no habló por medio de más nadie, habló su Hijo, el Hijo querido de Dios, el unigénito, en quien tiene complacencia, en quien se ha hallado el único nombre de que podamos ser salvos, ha hablado en su Hijo. Y quien se ha hallado en su Hijo no será destruido. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Este es el mensaje que hemos creído. Este es el mensaje eterno. Este es el mensaje que queremos cultivar aquí en Esperanza Viva. Este es el mensaje que queremos proyectar a multitudes, a todos los que nos escuchan en línea. Este es el mensaje de salvación. Corramos hacia Jesús, corramos hacia Él, protejamos este mensaje y la pureza de este mensaje para siempre hasta que venga nuestro Señor Jesucristo. Oremos. Padre Dios, en estos momentos te damos gloria y honra porque nos has bendecido, porque has traído, Señor, tu palabra a nuestras vidas. Nos has traído, Señor, convencimiento, convicción de pecado a nuestras vidas. Y también nos has traído, Señor, a ser libres. Porque si tú nos liberaras, somos verdaderamente libres. Gracias, Dios, porque solamente en ti podemos ser sustentados. Porque solamente en ti, Señor, podemos caminar y sabemos que tienes el poder para ayudarnos a hacerlo hoy y todos los días que estemos en esta tierra, en Cristo Jesús. Amén. Amén.